y es 11. Mira, ya me atrasé una hora. 11:35 y estamos en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero. Hola, Ale, ¿cómo andás? Muy bien, Gaby. ¿Cómo andas vos? Bien, como siempre ahí preocupada, esta vez porque parece que el tema o el único tema económico que uno va encontrando alrededor o el que más peso tiene que ver con la negociación o renegociación con el Fondo Monetario Internacional y esta especie de default selectivo en el que estamos que nos dejó Macri. Y es que efectivamente eh, es como un tema absolutamente central, es como la pelea de fondo en las jornadas de boxeo. Eh, Esa cuestión para la Argentina del futuro inmediato, Ujú. esa cuestión para la gestión del nuevo gobierno es absolutamente clave. Sí. Vos fijate que la cuestión de la disponibilidad de reservas para el año que viene Ajá. es uno de los temas que está en primer orden en cualquier agenda de los que miran con atención la economía. Los vencimientos para el año que viene, vencimientos de deuda, intereses más capital, más Ujú. las necesidades para sostener las importaciones y otras innovaciones, generan una necesidad de financiamiento de más de 20.000 millones. Es una cifra muy importante para la Argentina actual, que Hmm. se encuentra con una economía en recesión y con un mercado mundial que carece de dinamismo. De modo que la generación de esos recursos se encuentra, aparece como un tema bastante difícil. Como sabemos, la Argentina tiene cerrados los mercados voluntarios de deuda y Ujú. una buena parte de esos recursos que requiere la Argentina tienen que ir como contraprestación al Fondo Monetario. De modo que la negociación con el Fondo Monetario y con los acreedores privados es un tema que tiene la atención de todo el mundo, porque de eso depende que la Argentina tenga mayor o menor alivio en los años venideros, pero en particular en el año próximo. Así que es una cuestión absolutamente central. En particular, la negociación con el fondo es un tema que, más allá del tratamiento mediático que se le da, a mi juicio un tanto ingenuo, tiene por supuesto un costado técnico y tiene que ver con las conversaciones que hagan los representantes del país con las autoridades del Fondo Monetario y con el programa de austeridad más draconiano, menos draconiano, es decir, más duro, menos duro, que Ujú. pueda tratar de imponer el fondo, pero básicamente es un tema de alta política. Como hemos Claro. visto incluso con el macrismo, el Fondo Monetario responde a directivas políticas y en particular a la voluntad de Estados Unidos. ¿eh? El Fondo Monetario le prestó de una manera inédita a Macri y le permitió condiciones que van incluso en contra de las propias reglas del Fondo Monetario, como fue la Sí. de aplicar los recursos que venían de mano de los préstamos a tratar de estabilizar el tipo de cambio y en definitiva terminar financiando la fuga. Todo eso se le permitió incumplir sistemáticamente las metas al gobierno de Macri porque había un fuerte alineamiento con Estados Unidos. Es Ujú. decir, porque el guiño de parte del gobierno americano, de Trump en particular, estaba garantizado. Y en ese sentido, la negociación con el fondo va a estar fuertemente condicionada por cuál sea la relación de Argentina con Estados Unidos. Y eso tiene una contracara, que es cuál sea la relación de Argentina con China. Porque lo que está en el centro de la escena hoy en las negociaciones con Estados Unidos es el alineamiento en el contexto de esta batalla, en principio comercial, entre Estados Unidos y China, donde también de algún modo aproxima a Rusia, por el posicionamiento respecto del nuevo orden internacional, un orden internacional donde la presencia de Estados Unidos
se viene debilitando y los actores se vienen reacomodando, pero Estados Unidos no quiere perder la posición hegemónica que ha venido detentando desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el presente. Y entonces las presiones para el alineamiento de Argentina hacia uno y otro lado van a terminar por resultar, a mi juicio, determinante respecto al resultado con la negociación con el fondo. Es decir, en concreto, Gaby, dicho de manera rápida y sencilla, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? La negociación con el fondo, tema central que condiciona el futuro de la política económica de la Argentina. Pero esa negociación con el fondo, ojo que depende de cuál sea el tipo de alineamiento que Argentina elija en el concierto internacional en el contexto de esta batalla entre Estados Unidos y China. Así que, sin duda, es la pelea de fondo y habrá que estar atento a esta cuestión de manera muy, muy detenida. Perfecto. Y además también todavía queda el desembolso que creo que se pasó para enero de los 5.400 millones que iban a estar en septiembre. Efectivamente, eso, digamos, de algún modo es una buena noticia para el gobierno de Alberto, porque, a ver, si el fondo hubiera desembolsado esos 5.400 millones de dólares en el contexto de la política monetaria y cambiaria del macrismo, hoy esos 5.400 millones de dólares serían humo, es decir, serían mayor fuga y menor disponibilidad de reservas. Hoy esos 5.400 millones de dólares están en manos del fondo, el fondo puede decidir entregarlos o no entregarlos. Al gobierno de Alberto Fernández le vendría muy bien, sin duda, ese desembolso para tener mayor holgura, para enfrentar compromisos y necesidades de divisas, como decíamos antes, que son muy exigentes o muy estresantes en el año próximo, pero insisto, también esos 5.400 millones de dólares remanentes del acuerdo que suscribió Macri estarán sujetos a esta negociación que antes que técnica es fundamentalmente política y es de política internacional. Perfecto, entonces lo que nos queda ahora es esperar cómo se da esta negociación. Van a mandar igual antes del 10 de diciembre una misión mixta entre un equipo de Mauricio Macri y uno de Alberto porque la carta... básicamente las normas del Fondo Monetario Internacional no le permiten al fondo negociar con un presidente hasta que no asuma, o sea, con un presidente electo. Así que van a mandar una delegación mixta antes del 10 de diciembre entre el equipo de Alberto Fernández y el equipo de Mauricio Macri para empezar con esta negociación ya antes de que Alberto asuma, lo cual nos da una tranquilidad porque está preocupado por efectivamente empezar a resolver esto desde ya. Efectivamente, bueno, eso es parte de la transición, pero algo que quiero aclarar respecto a lo que venimos diciendo, para que no se malentienda, es que si bien esta cuestión es clave, la de la negociación con el fondo, es absolutamente condicionante del conjunto de la política económica, existen grados de autonomía que seguramente el gobierno de Alberto va a utilizar para reactivar cuanto antes la economía en la Argentina, que no son despreciables. Es decir, yo no estoy diciendo de ninguna manera que la negociación con el fondo es previo a todo accionar de política económica en la Argentina actual. No, estoy diciendo que es un tema muy importante, que es un tema que sin duda condiciona a la política económica en su conjunto, pero también digo que existen márgenes de libertad suficientes para intentar reanimar, para intentar reactivar la economía argentina más temprano que tarde, que es el verdadero punto nodal para que las cosas empiecen a cambiar en un sentido deseable en la Argentina que hoy nos lega, o en este crudo escenario que hoy nos lega las políticas de macrismo, ¿verdad? Esto es importante tenerlo claro porque, como hemos dicho más de una vez, los problemas que hoy tiene la Argentina, incluido el del endeudamiento, pero también la inflación, también las cuestiones que hacen al desempleo, la cuestión que hace al deterioro del bienestar y de la capacidad de consumo del conjunto, e incluso el mismísimo déficit fiscal, son cuestiones que solo pueden ser resueltas en un contexto de crecimiento. Sin recuperar la senda del crecimiento, ninguno
de los problemas que padece la Argentina van a tener solución viable. Incluso si el fondo desembolsase esos 5.400 millones a los cuales vos hacías referencia recién, Gaby, y estos no fueran parte de una aplicación en el contexto del crecimiento económico, también seguiríamos estando al horno. Es decir, la cuestión clave, primordial e indispensable es recuperar la senda de crecimiento. En ese contexto, la renegociación con el fondo, el desembolso de los 5.400 millones de dólares y otros desafíos u otras cuestiones que hay que afrontar son tratables y solucionables. En un contexto por fuera del crecimiento económico, ninguna de esas cuestiones va a encontrar una solución deseable. Esto me parece importante tenerlo claro para no generar confusiones o falsas expectativas respecto del resultado de la negociación con el fondo. Lo clave es recuperar el crecimiento económico. Bien, perfecto. Entonces, y esperemos que ese sea también el primer horizonte, ¿no? Ahora en esta futura nueva gestión. Muchísimas gracias, Ale. A ustedes, buenos días. Un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero, analizando un poco esta renegociación con el fondo, cómo tienen que ser también las prioridades, que claramente tienen que ser de crecimiento interno, ¿no? Porque no tiene sentido empezar a hacer como este gobierno, pagar, financiar fuga y después ver qué queda. No, lo que queda son las necesidades del pueblo. Son las necesidades del pueblo.